Bueno, feliz semana de Acción de Gracias para quienes nos escuchan en Estados Unidos o en Canadá. Gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, el apóstol Pedro dice sobre los escritos de Pablo que hay algunas cosas en ellos que son difíciles de entender. Eso es lo que él dijo. Es cierto. Pero me atrevo a decir que esto también es cierto respecto a Pedro. Hay algunas cosas en Pedro que son difíciles de entender, y hablando de textos duros en los escritos de Pedro, el viernes pasado vimos primera de Pedro 3:19. Hoy volvemos a preguntarnos, ¿por qué Pedro dice que somos salvos por medio del bautismo? Esta es su afirmación en 1 Pedro 3:21. ¿Por qué lo dice? Un oyente llamado Josh quiere saber. Pastor John, hola, mi pregunta es esta. ¿Por qué decimos que el bautismo no salva cuando Primera de Pedro 3:21 dice claramente que sí salva? Así lo escribe también un oyente llamado Tom. Pastor John, hola. A veces me encuentro con personas que pertenecen a iglesias y que dicen que el bautismo en agua es necesario para la salvación, y citan 1 Pedro 3:21 para probarlo. Sé que somos salvos por gracia mediante la fe y no por ninguna obra nuestra, incluido el bautismo. ¿Podrías ayudarnos a formular una respuesta para quienes interactuamos con personas de tradiciones eclesiásticas que creen en la regeneración bautismal? ¿Cuáles son las grandes diferencias, por ejemplo, entre la Iglesia Católica Romana y los evangélicos protestantes? Es la manera en que cada uno entiende cómo la gracia de Dios, la gracia salvadora de Dios, llega al alma humana de forma que salva. Los protestantes creen que la gracia salvadora de Dios llega al alma de manera decisiva solo por la fe. En otras palabras, el único acto del alma en el instante del nuevo nacimiento o en el momento de pasar de la muerte espiritual a la nueva vida, en el momento de ser considerado justo por Dios, de ser adoptado de manera decisiva en su familia eterna, el único acto del alma en ese instante que es decisivo desde el lado humano es la fe. Todos los demás actos de obediencia, todos los demás actos simbólicos de lo que ocurre espiritualmente, todos los demás actos de expresión, demostración o confirmación de ese nuevo nacimiento, justificación o adopción, todos esos otros actos son el resultado de la fe y son posibles gracias a la fe. No forman parte de la fe y por lo tanto no son el instrumento humano por el cual nacemos de nuevo, somos justificados o adoptados. Ahora bien, los católicos romanos no lo ven de esa manera. Más bien, el catolicismo romano sostiene que la gracia salvadora de Dios llega al alma esencialmente a través de los actos físicos de los sacramentos administrados apropiadamente por un sacerdote humano o su sustituto autorizado. Los dos ejemplos más claros de cómo funciona esto son la regeneración bautismal, es decir, nacer de nuevo mediante el acto del bautismo, y la transubstanciación en la Eucaristía, es decir, el pan y el vino realmente se convierten, se transubstancian en el cuerpo y la sangre físicos de Cristo. El pan real que tienes en la mano es el mismo cuerpo físico de Cristo, la copa que bebes, la sangre física de Jesús. Eso es la transubstanciación, de modo que se preserva esta dimensión física de impartir la gracia salvadora. Así que en el bautismo, el sacerdote o su representante autorizado aplica el agua al infante y mediante ese acto eclesiástico y sacramentalmente físico, el niño es salvado. Escuchen las mismas palabras del Catecismo de la Iglesia Católica, sección 2, capítulo 1, artículo 1, párrafo 1213, cito: El santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, la puerta de entrada a la vida en el Espíritu y la puerta que da acceso a los demás sacramentos. Por el bautismo somos liberados del pecado y renacemos como hijos de Dios. Nos convertimos en miembros de Cristo. Somos incorporados a la Iglesia y hechos partícipes de su misión. El bautismo es el sacramento de la regeneración por medio del agua en la palabra. Ahora los evangélicos protestantes protestarían. De ahí viene el nombre. Protestamos. No, decimos,
No, el bautismo no libera del pecado. No hace que uno renazca. No se une a Cristo de manera salvífica. Todo eso sucede solo por la fe, en el primer instante de la fe salvadora, después de lo cual todos los actos de obediencia confirman la fe y confirman el nuevo nacimiento y confirman el perdón de los pecados y confirman la pertenencia a Cristo. Ahora, cuando Josh hace esta pregunta, señala un par de textos bíblicos clave que fundamentan esta posición evangélica. Por ejemplo, Gálatas 2:16 dice, y lo voy a leer: sabemos que una persona no es justificada por las obras de la ley, sino por la fe en Jesucristo. Así que también nosotros hemos creído en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. Ahora, la razón por la que este texto es tan importante es que el contexto tiene que ver con si la circuncisión en esa época era efectiva para la justificación, de la misma manera en que hoy uno preguntaría si el bautismo es efectivo para la justificación. Sabemos esto porque Pablo dice en Gálatas 5, 3 y 4, todo el que acepta la circuncisión está obligado a cumplir toda la ley. Ustedes se han separado de Cristo, ustedes que quieren ser justificados por la ley, es decir, por la circuncisión. En otras palabras, la cuestión era que si el primer acto de verdadera fe salvadora es el momento en que ocurre la justificación, entonces simplemente no puedes añadir nada a la fe para que suceda. No puedes añadir la circuncisión y por implicación no puedes añadir el bautismo. El acto decisivo de la justificación, la adopción y el nuevo nacimiento son realizados por Dios a través de ese primer acto de fe salvadora. Por lo tanto, ningún otro acto puede hacer que esos actos divinos sucedan. Ya han sucedido en ese primer acto de fe salvadora. Entonces, ¿cómo debemos entender el bautismo? Dos pasajes. Primero Colosenses 1 y luego terminaremos en 1 Pedro 1. Aquí está Colosenses 1, 11 y 12. En Cristo fuisteis circuncidados con una circuncisión hecha sin manos al despojaros del cuerpo carnal mediante la circuncisión de Cristo. Ahora bien, eso hasta ahora es la imagen del nuevo nacimiento descrita como una especie de circuncisión espiritual. El viejo yo, incrédulo, ciego y rebelde, es eliminado y surge una nueva persona, una nueva creación. Luego continúa en el siguiente versículo, el versículo 12, habiendo sido sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios, que lo resucitó de entre los muertos. Así que aquí, el bautismo se describe como un acto que significa el nuevo nacimiento, enterrar al viejo yo y salir del agua con el nuevo yo. Lo que nos impide malinterpretar ese acto como una causa física del nuevo nacimiento es la frase por medio de la fe. Fuiste resucitado con Cristo por medio de la fe. En otras palabras, Pablo es celoso de no presentar el acto físico del bautismo como la causa decisiva de este nuevo nacimiento. Es una representación actuada de lo que está ocurriendo. Y el efecto espiritual de lo que sucede es por medio de la fe. Esa es una frase realmente crucial allí en Colosenses 2:12. Ahora, creo que 1 Pedro 3:21 debe entenderse de la misma manera. Pedro acaba de referirse al diluvio de Noé y al rescate de 8 personas en el arca. Y luego dice el bautismo que corresponde a esto. Ahora te salva. No como una eliminación, así que lo aclara. Tan pronto como dice te salva, lo aclara de esta manera, no como una eliminación de suciedad del cuerpo,
sino como una apelación a Dios. El bautismo como una apelación a Dios por una buena conciencia mediante la resurrección de Jesucristo. En otras palabras, las aguas del bautismo son como las aguas del diluvio de Noé. Somos salvos de ese juicio. ¿Cómo? Pedro lo aclara y matiza para que no pensemos que es el acto físico de pasar por el agua lo que salva. Él dice que la salvación ocurre un gran no, como una eliminación de suciedad del cuerpo, sino, y luego le da al bautismo un matiz particular como una apelación a Dios por una buena conciencia. Esta apelación es un acto del corazón que deja de mirarse a sí mismo y a todos los instrumentos humanos y clama a Dios, suplicando a Dios por la gracia para salvar. Esta apelación es el clamor de fe del corazón. Eso, dice Pedro, es el instrumento que recibe la gracia salvadora de Dios. El acto físico del bautismo, entonces, es la parábola, es el drama, es el emblema. Pero la realidad del nuevo nacimiento no es física y no se recibe por actos físicos. Se recibe por la fe y solo por la fe. Luego el bautismo sigue como una hermosa y obediente representación de los efectos de la fe. Sí, una hermosa y obediente representación. Gracias, Pastor John. Hablando de Primera de Pedro 3:21, este texto ha surgido a lo largo de los años y en otros dos lugares interesantes del podcast. Uno fue sobre el bautismo de creyentes y las personas con discapacidad mental. Ese fue el APJ 305, y luego deberíamos bautizar a los muertos. Ese es el APJ 1019. Échales un vistazo. Puedes encontrar los APJ 305 y 1019 en askpastorjohn.com. El Día de Acción de Gracias es este jueves. Para prepararnos, oraremos juntos la próxima vez. Lo explicaré con más detalle entonces. Soy Tony Reinke, tu anfitrión. Nos vemos aquí el miércoles.